Estudios hechos en Ecuador han llegado a determinar que las investigaciones que se adelantan para obtener medicinas contra el cáncer no estarían dirigidos para todos los grupos genéticos y sus diversas realidades. El complejo mestizaje en países como el nuestro, vinculado a varios factores a los que estamos expuestos, no se tomaría en cuenta al momento de crear los tratamientos, disminuyendo su eficacia. Sumado a esto, los pacientes con cáncer en Ecuador se tienen que enfrentar a un sistema de salud que no les brinda la atención adecuada. Ruegan por medicinas que aún no son contempladas en el cuadro básico de medicamentos y al final la lucha es contra el tiempo. Con Carolina Mela, las historias de cómo el cáncer no discrimina, pero la ciencia sí. La genética del ecuatoriano está compuesta principalmente por tres orígenes. Los mestizos tienen un 61% de genes indígenas, 32% caucásicos y 7% afroecuatorianos. Los indoamericanos tienen un 90% de genes indígenas, un 7% de caucásico y un 3% afro. Los afroecuatorianos tienen un 65% afro, un 23% caucásico y un 12% indígena. ¿Cómo esta genética incide en las enfermedades? En mucho. El doctor Santiago Guerrero, científico del Laboratorio de Genética de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, ha investigado cómo ciertos tipos de cáncer son más propensos en poblaciones según su etnia. Más o menos una década empiezan a haber estudios en donde demuestran que la etnia o la raza que se usa, ese término en oncología es importante, tiene un gran impacto a diferentes niveles de la oncología. Uno de esos, por ejemplo, es la supervivencia. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos se mostró que los afroamericanos tienen más prevalencia de cáncer de cerebro que la gente de origen caucásico. También hay otras cuestiones, por ejemplo, en cáncer de mama. Se ha demostrado que mujeres de origen latino tienen ciertas mutaciones que las distinguen de otras poblaciones. Y esas mutaciones hacen que de alguna manera sobrevivan mejor al cáncer de mama. ¿Sobrevivan? ¿Hablamos de que resistan un tratamiento? Más o menos, exactamente. Es como una especie de resistencia intrínseca a nivel genético. La genética explica cómo se transmite la herencia biológica por generaciones a través del ADN, que ésta, a su vez, contiene las instrucciones para fabricar proteínas que son el motor de todo organismo vivo. Si alguna letra de esa información es errónea, se provoca una mutación, que no necesariamente se puede expresar en un cambio físico del ser humano, sino que se presenta también en enfermedades como el cáncer. ¿Cómo influye entonces la etnia y la raza en los tratamientos en pacientes con cáncer? Exactamente. En otros estudios se ha demostrado, por ejemplo, que hay un estudio que es bastante interesante en población asiática. Entonces, es asiáticos que tienen una mutación en un gen específico que es importante para el cáncer de pulmón. Se ha visto que si tú tienes la mutación, el tratamiento es más eficaz que cuando tú no tienes la mutación. Y como ese ejemplo hay otros y hay otros que todavía no se conocen. Tal vez en nuestra población hay algo que tengamos mutaciones que hacen que tratamientos que no funcionan en otras poblaciones sí funcionan en la nuestra. En la investigación del doctor Guerrero, junto con 9 científicos ecuatorianos, que fue publicada en la revista científica Nature Scientific Research, quisieron responder cuál es la inclusión de la etnia en los diferentes aspectos de la investigación oncológica. Es decir, si en los ensayos clínicos que se realizan alrededor del mundo para encontrar los tratamientos para los distintos tipos de cáncer, se toma en cuenta las diferentes etnias, como las que tenemos los latinoamericanos,
Y lo que encontraron no es alentador. Lo que encontramos es que en todos estos aspectos, digamos más o menos 70-90%, las muestras son de origen caucásico. Y también hicimos el estudio en ciertos estudios clínicos. En cáncer de pulmón, de mama, demostramos que habían dos tendencias. Una, que no se conocía el origen étnico de los pacientes, y de los que se conocía era de origen caucásico. Entonces, en todos los aspectos, incluso históricos, porque las líneas celulares es donde se descubrió muchas cosas, hay digamos, una especie de sesgo hacia poblaciones caucásicas. Entonces, obviamente todo lo que sabemos, todas las guías que se han hecho a nivel genómico para poder tratar ciertos subtipos de cáncer, se basan en una genómica de un individuo caucásico y no de la población mundial en general. Nosotros, los latinos, estamos representados solo por menos del 1% en estos estudios. En Ecuador no existen biobancos, en Ecuador no existen líneas celulares de cáncer de gente ecuatoriana, y en Sudamérica en general esto es muy bajo. Las guías a las que hace referencia el doctor Guerrero son la combinación de fármacos que, según el tipo de cáncer, el tamaño del tumor y otros factores, los médicos suministran a los pacientes. También se le llama quimioterapia. Estas guías se crean a partir de los ensayos clínicos que se hacen en países desarrollados que toman muestras de tumores, donde el 90%, según este estudio, se ha realizado en pacientes caucásicos, es decir, de raza blanca, sin considerar el complejo mestizaje y otros aspectos únicos de la realidad que presentan poblaciones como la de América Latina y Ecuador. Según ha estudiado el doctor César Paz y Niño, director del Laboratorio de Genética de la UTE. Tú analizas el cáncer en las poblaciones de países de economías fuertes y, claro, no consideras todos los otros determinantes que pueden ser también determinantes de riesgo. La pobreza, la exposición a tóxicos pueden ser determinantes de riesgo, y esos no están considerados porque simplemente o aparentemente no vives en esos ambientes. Pero tú, cuando hablas de cambio del clima con calentamiento global, disminución de la capa de ozono, estás hablando de riesgos reales de padecer, por ejemplo, el cáncer. En nuestros países es mucho más grave porque tienes exposición a un montón de problemas, de sustancias, tienes el mismo ultravioletas, tenemos medios súper contaminados, controles ineficientes de los desechos tóxicos, y eso provoca que exista un mayor aumento de problemas, por ejemplo, de salud crónicas o cáncer. La población de Sucumbíos sabe que algo sucede en sus barrios, porque los casos de cáncer son comunes aquí. Yo me he encontrado con varios vecinos que a veces no he sabido que tienen esa enfermedad y me he sentado a conversar y tienen también. Aquí sería, por ejemplo, contando conmigo mismo, si quiero unos 9, porque a más que uno no se sabe. Y aquí, por ejemplo, apuntándole para lo que es del centro, también tengo más personas que yo conozco que están con esa enfermedad. Venían los taladros a hacer la limpieza del pozo, venían todas las máquinas. Y había un riachuelito que pasaba así por en medio de la casa de nosotros, de la finca, pues eran 3 hectáreas. Y, pues, y ahí botaban todas las aguas contaminadas. Y nosotros en el bordo, mi mami abrió un pozo porque antes no había agua potable, no había nada. Imagínense que por ahí corrían las aguas contaminadas que salían de esos químicos que botaban. ¿Y usted cree que en eso nos iba a chupar al pozo? Se hacía una nata amarilla como diésel cuando se pone en el agua, y nosotros íbamos a coger con los baldecitos y la hacíamos así para allácito, y eso veníamos trayendo para tomar porque no había de dónde más. Eso, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una investigación sobre el daño del material genético de las personas expuestas a hidrocarburos. Y justamente encontramos que cuando tú comparas la población normal que no está expuesta con población expuesta, el índice de daño de la población expuesta ronda el 22% de daño versus 4% que tiene la población no expuesta. Entonces eso significa que tienes un incremento, si volvemos a las cifras, de 400% del riesgo de desarrollar cáncer.
Entonces, claro, esos datos son interesantes para nuestro medio en que tienes el derrame petrolero, no para otros países en que no existe esta problemática. Y lo mismo pasa con el tema de exposición a pesticidas, el tema del glifosato, por ejemplo, que al final son problemas nuestros, de países que tienen un pobre control sobre el tema de contaminación. ¿Qué ocurre en las comunidades que conviven con pozos petroleros, con mecheros? Estamos cerca de descubrir el genoma ecuatoriano para dar una medicina personalizada a graves enfermedades como el cáncer. Se lo contamos al volver. En el barrio San Vicente, en el Pozo 20, a 10 minutos del Lago Agrio, con solo mover el monte, aparecen los rezagos de lo que alguna vez fue una piscina de residuos petroleros de la Texaco. El agua aquí está contaminada. Aquí detrás tuyo tienes una piscina, más allá tienes otra piscina que son de este pozo. Hay una casa que está sobre la piscina acá, de petróleo, que nunca tuvo recubrimiento. Ya el agua dulce se mezcla con el petróleo y todo, y haces un pozo de agua al lado para captar el agua. O sea, aquí no hay agua potable siquiera. O sea, eso es lo irónico de aquí, que aquí es donde sale la mayor riqueza del país, ¿sí? Pero su población, la gente que vivimos acá, no tenemos acceso ni siquiera a un agua potable. Ellos están libres. El olor es penetrante. Pero anteriormente incluso saben morder el ganado. Cerca de esta piscina de petróleo tapada con monte viven Nancy y España. Ambas tienen cáncer y sobrellevan su enfermedad en medio de la pobreza de una provincia que tiene un nuevo y grande hospital, pero entre sus servicios no están diagnosticar ni dar tratamientos contra el cáncer. Así que deben viajar constantemente a Quito. Entre que le mandaron a hacer de nuevo los exámenes y se los repitieron, ¿cuánto tiempo pasó? Como unos 8 meses para vuelta a tener los resultados del doctor. Para tener un diagnóstico Sí, y empezar un y tratamiento. no es fácil porque yo, por ejemplo, ya me dio los pedidos, yo tengo que bajar abajo a reagendar abajo en la parte de abajo del hospital, y de ahí me dan para tal fecha de los exámenes. Igual para el eco tengo que ir un mes antes a agendar ese turno. No me dan de 3 meses antes. Y usted Tengo tiene que que ir viajar. solo para coger Sí. el turno. Solo para coger el turno y de ahí vuelta a esperar y ir una semana antes de la cita médica porque es una previa. Por ejemplo, los exámenes son 2 días antes de la cita y el eco son como unos 15, 14 días antes. Entonces me toca estar viajando y a veces no hay el dinero y a veces me toca quedarme. Y es duro porque a veces uno va pidiendo para los pasajes. Ronald tiene 9 años. Le detectaron leucemia en octubre del 2018, pero no fue fácil ni rápido. Primero debió enfrentar al sistema de salud público que durante meses calmaron su dolor con paracetamol sin hacerle estudios ni buscar qué tenía. La doctora me preguntó que por qué lo llevaba. Le dije, por el motivo del dolor de la pierna que tiene vómito, fiebre, dolor de cabeza. Y ahí la doctora le toma la temperatura, pues no tenía fiebre, lógicamente porque ya le había dado para la fiebre. Lo que pasa es que yo le di para la fiebre, pero estaba que lloraba y él no podía caminar, tenía que llevarlo cargado porque las piernas le dolían. No avanzaba a pararse con su mismo cuerpo. ¿Ya? Y de ahí la doctora dice, bueno, vamos a ponerle un pequeño suero. Le pusieron un suero pequeñito y un paracetamol. Lo vamos a poner esto y luego te vas a la casa. Entonces le dije, doctora... ¿Sin hacer exámenes? Sí. O sea, le dije, doctora, o sea, ¿por qué no le mando un examen? Le digo, porque es que ya le he llevado 2, 3 veces a su centro por el mismo dolor y no me le mandan a hacer nada. Solo me le están mandando lo mismo, le digo. Y ahí dijo, bueno, vamos a descartar y vamos a mandar un examen. La doctora que estaba de turno fue a ver los resultados y ahí llega y me dijo, ¿qué me siente? Porque me tenían que dar una noticia. Ya, y ahí ella me dijo que mi hijo tenía leucemia. ¿Ya? Y me confirmaron que él tenía leucemia y que, pues lamentablemente, aquí en el hospital
no había tratantes de la sangre. Ronald vive en la Amazonía, en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, donde según las bases estadísticas de Solca, que se alimenta de los registros del INEC, entre 1990 hasta 2012, 520 personas murieron por esta enfermedad en esa provincia. Esto significa que alrededor de 23 personas murieron cada año por cáncer. Durante 2 meses, Visión 360 insistió en una entrevista con una autoridad del Ministerio de Salud. 5 días antes de emitirse este programa, nos permitieron preguntarle al nuevo viceministro de Gobernanza y Vigilancia, Ronald Cedeño, quien lleva trabajando 2 años en el ministerio, pero 1 semana en este nuevo cargo. Por ejemplo, en el tema de la provincia de Sucumbíos, estamos hablando de un número de 44 fallecidos en el año 2018 por cáncer, que corresponde a una incidencia de 20 personas por 100.000 habitantes. Con las otras provincias amazónicas la situación es bastante similar. Hay son las tasas más bajas en todas las provincias del país. Es difícil saber si son confiables y exactas las cifras del ministerio, porque reconocen que no siempre registran las defunciones por cáncer. Y los datos del Ministerio de Salud realmente corresponden a un registro de atenciones y, los datos que el INEC publica cada año en su anuario de defunciones salen de nuestros registros hospitalarios. Son tomados de todas las causas de defunciones, que son los documentos técnicos, los documentos que se emiten como las partidas de defunciones cuando una persona por alguna situación fallece. Ese es el dato que el INEC levanta para hacer las estadísticas nacionales. Pero entonces aquí se estaría excluyendo aquellas muertes que no se conocen, que no se registran en hospitales. O que de pronto aparte del diagnóstico de cáncer, tienen otro diagnóstico y posiblemente el diagnóstico de cáncer no está reflejado en el INEC. Además, los hospitales públicos que están en la Amazonía no hacen diagnósticos de esta enfermedad. ¿Cuántas personas han muerto o mueren cada día con cáncer sin ni siquiera saberlo? Es una respuesta que no tiene el Ministerio de Salud del Ecuador. Tanto Ronald como España y Nancy han tenido que viajar a Quito para tener un diagnóstico, porque en Sucumbíos los enviaban a las casas sin hacer exámenes. El grupo de la Unión de Afectados por la Petrolera Texaco, UDAPT, realizó una investigación en el 2016 alrededor de los campos petroleros de la Amazonía y donde se produjo algún derrame de petróleo de Texaco. Registraron que en 1 de cada 4 familias hay un enfermo de cáncer. Los datos se desprenden de los diagnósticos entregados por una casa de salud a los pacientes. Solo 10% de los cánceres son hereditarios. El 90% son inducidos, digamos así, o aparecen. ¿Y de dónde aparecen? Porque tienes una susceptibilidad genética que es justamente la que expresa la investigación que se realizó en nuestro centro y que te está diciendo, ustedes tienen un riesgo diferente a lo que se conoce en el mundo. Y justamente eso es lo que nosotros queremos poner a la luz del momento que haces un trabajo en que dices, hay un sesgo en cómo se está tratando la temática y los datos de cáncer en el mundo. Y en relación a los países que tenemos una problemática diferente. Incluso los tratamientos van a variar. Una vacuna para un tipo de cáncer, por ejemplo el de cuello uterino, va a ser diferente dependiendo de la población en que estás poniendo la vacuna. Entonces eso ya está aprobado. Las vacunas son hechas para las poblaciones, justo las poblaciones de países que tienen economías fuertes y no tienen el mismo efecto en nosotros. Para los ecuatorianos hay un doble riesgo al tratar el cáncer: las deficiencias al acceder a la salud pública para un tratamiento oportuno y un tratamiento que no siempre será 100% efectivo en nuestra población. El objetivo a largo plazo que tenemos aquí es intentar descubrir, o más bien determinar, el genoma del cáncer de los ecuatorianos. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros podemos saber qué mutaciones específicas tenemos y a partir de eso ver qué subtipos moleculares tenemos y con eso poder hacer estas guías específicas para nuestra población que tienen en cuenta la genética nuestra. Es decir, que ahora mismo los tratamientos que le pueden dar a un paciente ecuatoriano que tiene cáncer es un tratamiento como muy general. Son tratamientos genéricos, quimioterapias genéricas, en base tal vez a
a un estudio más patológico, que ahora el futuro, o más bien lo que se hace ahora es un estudio molecular. Entonces, un paciente que tiene un tipo de cáncer, pues estudian los genes específicos de cáncer y se ven qué mutaciones tienes. Si tú tienes esa mutación, te dan un tratamiento específico. Por ejemplo, tú tienes el cáncer de piel, el melanoma, que es uno de los cánceres bastante complejos cuando hay metástasis. Entonces, una prueba que se hace, al menos en Europa, es la mutación de un gen, que se llama BRAF. Si el paciente tiene esa mutación, es apto para recibir un compuesto que ataque específicamente esa mutación. Entonces, estamos hablando de una medicina personalizada. Pero esos exámenes no se hacen en el país, los tienen que enviar a Estados Unidos o Brasil, y lo han hecho quienes tienen los recursos para costearlos. La genómica ya es la medicina del presente en muchos países como México. Este concepto ya lo tenemos desde hace 3 años en nuestro país y creemos que puede ser de mucha utilidad para que el medicamento que se utilice para el tratamiento del cáncer sea para la persona, el paciente correcto, y que no se utilice en aquellas personas en donde el tratamiento puede ser ineficiente. Existen estudios con evidencia científica que cada 6 meses, cada 4 o 3 meses van promocionando medicamentos, los cuales están avalizados para combatir cierto tipo de cáncer, y también los están relegando y están retirando algunos medicamentos que en un momento eran la panacea, pero que ahora se ve que con el evolucionar de la ciencia, en lugar de ser un medicamento que beneficia al paciente, lo que puede hacer le está dando más efectos indeseables. Pero en Ecuador parece estar en un futuro muy lejano. Es más, aquí todavía se suministran medicinas que en otros países hace mucho tiempo atrás ya no las recetan. De eso sabe bien Lisette Alarcón. Tiene linfoma de Hodgkins, un cáncer que afecta al sistema inmunológico. Fue desahuciada por los médicos de los hospitales públicos y el tratamiento que le querían dar, el único que le ofrecían, estaba empeorando su enfermedad. Fueron muy puntuales y sinceros en decir, me mostraron incluso un libro con los que ellos trabajan del Ministerio de Salud, de medicinas que en el país son, a nivel mundial son obsoletas, ya no se usan, pero que en nuestro país los obligan a usarlas porque son más económicas. Me desahucian, me dicen que no hay nada más que hacer por mí. Llamé a mi doctor de aquí, en Solca, Puerto Viejo. Pude reunirme con él al siguiente día, conversé con él y bueno, él me abrió un abanico de oportunidades. El tema principal es que es una medicina que no existe en el país, por lo tanto no te la va a dar la institución oncológica, tampoco te la va a dar IES y no te la va a dar el Ministerio de Salud, porque simplemente está fuera del cuadro básico. Yo no puedo recetar algo que no esté dentro del cuadro básico porque entonces contra él se venían. Entonces le dije, doctor, ¿qué haría si yo tuviera la plata? Yo la compro, yo la consigo, ¿qué haría? 4 meses conmigo, imparables, y si algo sucede, algo malo, soy yo quien va a darte las malas noticias. Lisette emprendió una campaña en redes sociales para conseguir $40.000 y comprar 3 dosis de la medicina. Pero sabía que no siempre iba a poder tener esa cantidad de dinero y terminar el tratamiento. Así que demandó al IES, a Solca y al Ministerio de Salud Pública. El enfrentamiento ya no era con la enfermedad, era con un sistema de salud realmente. Después de la primera audiencia, podías escuchar entre los involucrados ese poco interés por el paciente, sino siempre cuidando los recursos del Estado. Lo que al Estado le cuesta traer una medicina, lo que al Estado le cuesta por saltarse este artículo, lo que a la institución oncológica, lo que al IES, lo que hay que hacer burocráticamente para que la medicina esté aquí. Después de ganar en las cortes la demanda, Lisette recibe su medicina, lo que le ha permitido contar su historia, aunque otras personas que conocieron su caso con la misma enfermedad no pudieron continuar con la lucha, porque murieron. Hace tal vez 2 o 3 meses murió una amiga de la que pude participar de lejitos de una campaña que hacía para recoger dinero. Y su muerte me dolió, he perdido casi 4 amigos, pero la muerte de ella me tocó de una manera,
llena de rabia y de ira porque fue por falta de medicina. Su medicina no llegó a tiempo. Había peleado durante 7 meses. A nosotros, a la clase médica nos retrasa. A pesar de tener conocimientos, tener toda la experiencia, toda la experticia del caso, nos retrasa porque no podemos utilizar los elementos adecuados, la terapia adecuada, la terapia moderna para realizar un tratamiento de calidad y calidez. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Limitando el derecho que tiene la población a tener accesos de atención de calidad y calidez. Y ese es un derecho constitucional. En agosto de 2019, después de 6 años, el Ministerio de Salud finalmente actualizó el cuadro básico de medicamentos e incluyó tratamientos mejorados para el cáncer, pero ninguno para el linfoma de Hodgkin, por ejemplo. El país sigue muy atrás. Pero queda una arista más para entender el complejo problema del cáncer en el Ecuador: la falta de investigación. Creo que hay algunos obstáculos, ¿no? Podemos numerar algunos. El tema de poco financiamiento para investigación, una falta de compromiso del Estado actualmente de financiar proyectos de investigación que le interese al Estado y a las personas. Otra de las problemáticas es que tienes pocos puestos de trabajo para gente preparada. Luego vienen una serie de obstáculos burocráticos que entorpecen, enlentecen o casi desaniman la investigación. Desde el tema de, por ejemplo, aprobaciones de los proyectos de investigación por los entes reguladores, háblese del Ministerio de Salud, háblese del Ministerio de Ambiente. Es una cosa espantosamente ridícula, ¿no es cierto? Pero dices, estoy en el país investigando el país. Por ejemplo, en este laboratorio se ha propuesto crear un banco de tumores cancerígenos de niños que se atienden en el Vaca Ortiz para conocer las mutaciones en infantes ecuatorianos y ayudar a que se dé una medicina personalizada para salvar sus vidas. Pero los obstáculos no les ha dejado ni siquiera empezar. Tienes que pasar por comités de ética, ¿no? Que eso está bien que pases por un comité de ética. Pero hay un sistema curioso aquí que luego del comité de ética tiene que aprobarte el ministerio. El ministerio puede rechazar la aprobación del comité de ética, que es reconocido por ellos mismos. Entonces dices, eso es un trámite que nadie lo entiende. Y claro, es absurdo, porque si ya tengo un comité de ética como funciona en un país racional, ese comité de ética es el responsable de haber aprobado la investigación y la investigación simplemente debería ser inscrita para que se conozca lo que se está haciendo en el país. En el 2017, la ministra de ese entonces, Verónica Espinosa, ordenó crear el Centro de Genética Médica CGMED, como un paso para mejorar el estudio de los diagnósticos de enfermedades raras. Hace un año nos dijeron que iban a dejarnos entrar al laboratorio. Sin embargo, al llegar ahí, no nos permitieron conocerlo. Le preguntamos al viceministro Cedeño si este es un laboratorio que cumple con los objetivos planteados o ha quedado en el papel. Sigue siendo un laboratorio en proceso de fortalecimiento. Un laboratorio que, como le menciono, tiene la necesidad de seguir creciendo y que en algún momento pues tiene que llegar a cumplir con todas las expectativas que para los que se planteó desde su creación. La información que da el viceministro es lo que le ha podido decir su equipo de trabajo, porque él, por el poco tiempo que lleva en el cargo, no conoce el CGMED y no puede asegurar si ya cuenta o no con los equipos e insumos necesarios para la investigación. Este laboratorio tiene asignado un presupuesto de $400.000 anuales. El Ecuador ha invertido en la capacitación y estudios de más de 7.000 estudiantes que fueron al extranjero a especializarse en ciencia y tecnología. Sin embargo, solo un 15% de quienes retornaron está vinculado directamente en la investigación. Bueno, los efectos de una inversión en ciencia, tecnología e innovación, esto se puede ver a nivel mundial, demandan tiempo para poder efectivamente verlos. Tiempo? Décadas, digamos, ¿ya? Pero el tema es que sí puedes ver resultados antes. Como te decía, tienes ya investigaciones que han sido financiadas y que están siendo financiadas ahora, que sí van a obtener unos resultados, por ejemplo, en patentes, en obtenciones vegetales y demás, que sí van a tener impacto, que es lo que mencionas. Ahora, nuestro rol como CENESID, del que te puedo hablar, es promover la investigación y fortalecer a los actores que hacen investigación. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos con los institutos públicos de investigación para, más allá del tema de presupuesto,
vincularlos a redes internacionales, conseguir cooperación internacional para investigación. Según la Secretaría de Ciencia y Tecnología, CENESID, en el 2018 se destinaron $4.990.000 para el desarrollo de proyectos científicos. Eso significa el 0.005% del Producto Interno Bruto del país, uno de los más bajos de la región. Países vecinos como Colombia, Perú o Chile, que también son criticados por su baja inversión en ciencia y tecnología, destinan entre el 0.2% al 0.4% de su PIB. Pero cuando la inversión es mayor, es notable el desarrollo de los países. Por ejemplo, Israel y Corea del Sur, que destinan el 4% de su Producto Interno Bruto para la ciencia y tecnología. Y son los protagonistas de importantes descubrimientos médicos adquiridos por varios países en el mundo. En el 2019, 28.000 nuevos casos de cáncer se han diagnosticado en el país. ¿Cuán efectivos están siendo los tratamientos que se les suministran a los pacientes? La medicina avanza en el mundo, mientras Ecuador se estacionó una década atrás, con poca investigación y medicamentos antiguos. La experiencia de otros países ha demostrado que sin ciencia no hay futuro.